Buenas noches a todos, autoridades, sacerdotes, cofrades, paisanos aquí presentes. Parece obligado que a quien representa a la cofradía como mayordomo le corresponda la tarea inicial de agradecer a todos que me acompañáis en mis palabras de gratitud a quien tanto se ha entregado con su crónica, historia, consejo y cariño hacia todas las juntas directivas de esta Real Cofradía. En nombre de todos ellos y en el mío propio, gracias, don Rufino, muchísimas gracias. Su nombre aparece en nuestra memoria el día de su primera misa como sacerdote el 4 de julio de 1962, en San Francisco y ante el cuadro de nuestra devoción. Años más tarde presidió el trito en estas fiestas y el 15 de mayo de 1985 se le nombra asesor de la cofradía, siendo su aportación fundamental en los estatutos aprobados en 1990. En 1992 fue su nombramiento como cronista oficial y todos los años gozamos de su prólogo en el programa de las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. Que Él lo cuide y lo mantenga muchos años con nosotros. En esta tarea cuenta con la inestimable ayuda de sus nenes, Bartolomé y Pachi, que siempre están al quite cuando los necesitan. También hay ángeles de la guarda entre nosotros. Recordamos que tenemos pendiente la entrega del cuadro de los orantes, asunto en el que don Rufino ha tenido mucho que ver y que tanto es imprescindible su presencia. Envuelto entre la historia y la leyenda de su misteriosa salvación de las aguas desbordadas del Cerezuelo y la posterior del fuego provocado por las tropas inhumanas, que destruyó la hermosa Basílica de Santa María. El cuadro volverá a la devoción popular en la iglesia de San Francisco y quedará colocado, tal y como dispuso el último de sus propietarios, cerca del altar mayor. Todo llegará y allí don Rufino también estará orientándonos y acompañándonos. Que no está viejo, que va. Hoy nos hace llegar su nueva aportación histórica a esta inolvidable tarea y esta cofradía, a través de esta humilde mayordomo, le reitera su enorme gratitud y le recuerda esta noche que siempre lo llevaremos en nuestro corazón con cariño. Un abrazo muy fuerte, lo queremos muchísimo, don Rufino.
Una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Y con esa imagen tan bonita, buenas tardes, noche a todos los presentes. Señor arcipreste y cura párroco de la parroquia de Santa María, de la ciudad de Cazorla, don Antonio Garrido Colomina. Señor cura párroco de la Inmaculada Concepción, de Teruel, y administrador parroquial del Espíritu Santo de Burunchel, don José Antonio Escobar. Mi querido don Rufino, querida presidenta mayordomo de la Real Cofradía del Señor del Consuelo, doña Carmen García Azaustre, Junta Directiva de Gobierno de esta cofradía y devotos todos del Señor del Consuelo. Con mis mejores respetos hacia todos, quisiera presentar el libro que Carmen va a enseñaros. Ya ha puesto la botella. Carmen tiene más maña que yo, ¿eh? Os voy a presentar el libro El Cristo del Consuelo, su origen y devoción en Cazorla, cuyo autor es bien conocido por todos ustedes. El sacerdote y a su vez cronista de la Real Cofradía del Señor del Consuelo, don Rufino Almansa Tallante. Cuando este verano don Rufino me dijo que tenía que presentar este acto y este libro, me parecía que era una broma, pero viniendo de donde venía, decía, esto no es ninguna broma. Presentadas mis excusas para no hacerlo y dándoles nombre, intentando dar nombre sin tener éxito, tenía que ser yo, no podía ser otro. Pues con mi más elocuente humildad y sobre todo con obligado cariño, intentaré hacerlo lo mejor que sé. Esto es lo que le dije al Señor antes de ser sacerdote, tú sabrás. Y eso fue lo que le dije a don Rufino antes de verme a mí, de verme esta noche aquí junto a ustedes. Tú sabrás, don Rufino. Todos sabéis quién es don Rufino. Como dice el excelentísimo y reverendísimo señor obispo emérito de Cádiz Ceuta, don Antonio Ceballos, en su prólogo de este libro que hoy presentamos, don Rufino es excelente sacerdote, incansable trabajador, de personalidad polifacética, humanista riguroso y minucioso, sagaz. Todo esto es cierto y, mejor dicho, no se puede decir, porque además lo dice no solo un obispo, sino para don Rufino un hermano. Con esos mismos lazos que le unen al obispo con don Rufino, me gustaría decirle algo que don Antonio Ceballos siente, que todos los que estamos aquí sentimos, y yo de un modo especial. Don Rufino, no llevamos tu apellido ni tu sangre, pero eso no nos lo impide para que seamos tu familia. Los sacerdotes, las parroquias donde ejerciste el ministerio, tu amigo, Cazorla, tu pueblo natal, son tu familia. Todos sin duda. Así lo he visto, así lo he vivido y así lo manifiesto. Eres un padre, un hermano, un amigo de verdad. Te queremos. Hace 15 años, cuando llegué a este pueblo para ser párroco de Burunchel, me encontré con muchos sacerdotes, entre ellos a don Rufino. Desde el principio me impactó enormemente, no solo su semblante, sino su forma de tratarnos, que me hizo ver en él una sensibilidad muy especial. Sabía que esa sensibilidad venía de él. Voy a contar alguna anécdota al respecto. En vez de preocuparse de él, que era lo más lógico, nada más conocerme me dijo, Zagal, ¿por qué no va a visitar a un joven muy mayor y muy enfermo? Me lo dijo con tanta humanidad, con tanto cariño,
que no dudé en subir las cuestas de Cazorla para visitarle y conocerle. Allí estaba don Jesús. Al poco tiempo murió. A los pocos días de aquel episodio, mi madre vino a visitarme y cuando le presenté a don Rufino sin apenas dar tiempo a nada, me dijo: mi cura del hospital. Efectivamente, don Rufino atendió a mi padre en su enfermedad cuando yo tenía entre 10 y 15 años, como tantos otros enfermos en el hospital de Jaén. En cuestión de una semana, don Enrique, aquel anciano joven cariñoso que apenas me dio tiempo a conocer, fallecía, dejando huérfano y en la más absoluta soledad a don Rufino. Y aunque no lo creáis, desde aquella sencilla experiencia aprendí en mi joven ministerio sacerdotal lo que significaba ser consuelo. La palabra de Dios, como atalaya fuerte en medio de nuestras vidas, constantemente nos dice: consolaos mutuamente. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Yo os consolaré. Todos estamos necesitados de consuelo, todos estamos necesitados de consolar y ser consolados. Leer estas páginas de este libro es leer la vida y la historia de don Rufino y de tantas otras personas que con su devoción y amor al Señor del Consuelo han ido escribiendo la historia viva de este pueblo, siendo consuelo, consolando y consolado. No son historias sin más, aunque en algún momento, cuando uno las lee, así lo puedan parecer. Decía el beato de Silo, allá en el año 1000, quien no sabe escribir piensa que no supone trabajo, pero si quieres saberlo con detalle, te explico lo pesado que resulta escribir. Los ojos se nublan, se encorva la espalda, se deforman las costillas y el vientre, duelen los riñones y todo el cuerpo siente malestar. Por tanto, lector, pasa las páginas despacio, mantén los dedos lejos de la escritura, pues como el granizo destroza los frutos, el lector distraído estropea la escritura y el libro. Y la alegría que siente el navegante al llegar al puerto final, la siente el escritor al llegar al último verso. Cuánta verdad encierran estos viejos versos. De ello he sido testigo. Don Rufino, hasta que no escribe la última letra y la revisa no una, sino 1000 veces, no descansa. Don Rufino no escribe al azar. A propósito de esto, os voy a contar alguna anécdota de los viajes que hemos hecho con don Rufino. Casi todos los años solemos ir a Silo y de paso, cuando estamos cerca de Silo, pasamos por una ermita que a mí me parece perdida en el campo. Nos manda parar y hasta que no encuentra la llave para entrar a ver a aquel Cristo que hay en aquella ermita, no para. Y no es por casualidad, es porque estamos en Burgos, porque se llama Cristo del Consuelo y porque de allí procede la familia Fernández de Angulo. Y si vamos al Valle de Mena, igual, porque de allí desciende este linaje de esta familia que ha dejado huella en esta ciudad. Y así es todo. Don Rufino no mira, rastrea, olfatea, saborea de los pequeños detalles para ahora dárnoslo en forma de libro. Por eso espero no estorbar a lo que él ha escrito con tanto esfuerzo y cariño, no durante un año ni dos, sino durante toda su vida, porque este libro, como él dice, es fruto de la recopilación de artículos que ha ido publicando durante más de 30 años y que son expresión de lo que él heredó, vivió y anunció durante toda su vida: la devoción del Señor del Consuelo. Este libro supone ante todo la culminación de una larga y paciente tarea, con el único interés, no otro, que dar a conocer los valores espirituales, culturales y costumbristas de estas tierras bañadas por la sangre del varón apostólico Isicio y por el agua del río Cerezuelo. Este libro supone un desgranaje
Él va desgranando y valorando lo insignificante, lo pequeño y auténtico, buscando siempre su grandeza, al más estilo franciscano. Este es el libro El Cristo del Consuelo, su origen y devoción en Cazorla. Como podéis ver, se compone, después lo podréis ver, se compone de casi 250 páginas, 244, con muy buena calidad y un tamaño de 24 por 17 centímetros. Maquetada y corregida con la inestimable ayuda y cariño de su gran amigo, don Patricio Almirón Jiménez. Gracias por imprimir este libro en tu imprenta, Pachi, y sobre todo por cuidar de este gran tesoro que es don Rufino. Pero las verdaderas dimensiones del libro no son sus medidas exteriores, es el contenido de sus letras, bordadas con hilo fino y entrelazadas como el más perfecto de los panales de abeja. El contenido del libro se divide en dos partes. La primera, dividida en 4 capítulos centrales, y la segunda parte, bajo el epígrafe de Adenda, se aglutinan una serie de artículos, todos y cada uno relacionados de manera armónica, como nos dice el autor, con el deseo de crear una unidad, dando comienzo con el origen de la devoción del Cristo crucificado, con el título del Consuelo, que llega de la mano de la familia burgalesa, los Fernández de Angulo, Sandoval y Velasco, insertando la historia del convento de San Francisco, donde se guarda este gran tesoro, el tesoro de esta devoción, con algunas notas sobre el nacimiento de la cofradía y su posterior desarrollo. En torno a estos 4 pilares, a este núcleo, se aglutinan una serie de capítulos, uno relacionados con la devoción y el culto al Señor, a su cofradía, las fiestas profanas que se derivan de esta devoción tan arraigada, como son los fuegos artificiales, corridas de toros, tradiciones populares en general, que no se pueden desvincular. No se pueden desvincular del principio y fundamento de este libro, que no es otro que Jesús, Señor del Consuelo. Y, por supuesto, de la vida que provoca en su pueblo y entre su gente. El convento de Montesión, el Hospital del Corpus, cofradía y otros hechos históricos. Yo no puedo más que animar a que leáis y releáis, lo saboreéis y gustéis como la mejor lisonja, porque será seguro de gran provecho para todos ustedes. Todos somos testigos de la laboriosidad de don Rufino Almansa Tallante. Cuánta alegría nos da don Rufino pasar por la calle de Amos y ver la luz encendida. Y cuánto la hemos echado de menos en estos meses. Le pedimos al Señor del Consuelo que le dé fuerzas para poder sacar a la luz la mucha sabiduría que ha ido adquiriendo con mucho esfuerzo y empeño a lo largo de toda su vida. No quiero seguir hablando más de este trabajo sin agradecer a la que ha sido madre de este proyecto. Si el padre es don Rufino, la madre es la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo. Hoy representada en su hermana mayor y mayordomo, doña Carmen García Azaustre. Gracias, Carmen, a ti y a toda la Junta Directiva por tener esta gran idea de publicar, recopilar y, en definitiva, por valorar lo que ya desde el año 1933 se comenzó haciendo en esta cofradía con una sencilla hoja en octavo. En aquella publicación se anunciaban los fuegos del día 16, unas breves palabras del párroco, el entonces reverendo Ramón Rojo y Díaz de Cervantes, que ponían de manifiesto la adversidad del momento de la fe. Y sobre todo ponían de manifiesto también el tesoro que habían recibido los hijos de este pueblo, gracias a sus padres, de la devoción del Señor del Consuelo. Como sabéis, a lo largo de los años y hasta 1982 se ha mantenido más o menos el mismo formato. Sería en la mayordomía de don Ricardo Mendieta
alentado por el vocal de crónica don Rafael Vázquez, cuando se introduce en el programa de fiesta una pequeña reseña de carácter histórico recuperado del libro de crónica, un pasaje donde se cuenta cómo llegó a Cazorla el Señor del Consuelo. Al año siguiente se le encarga felizmente a don Rufino Almansa Tallante que escriba unas líneas para el programa y, como dice el señor obispo don Antonio Ceballos en su prólogo, esperado año tras año por todos los cazorleños. Y desde entonces, casi ininterrumpidamente, esta publicación, que se vio reformada en formato, en contenido y también en diseño. Así cada año se le iba encargando un dibujo a algún pintor local. Pasó de una publicación de blanco y negro a color y de unos programas aislados, algunos agotados, a un libro. Como dice el Beato de Silo, 1000 años, 100 libros, una biblioteca. Nosotros podemos decir 30 años, 23 artículos, un libro. Esto es básicamente el libro y la historia del mismo, de su autor, de la Real Cofradía, de sus devotos, sus tradiciones paganas o no. Pero por encima de todo, el Señor del Consuelo. Esa es la raíz del libro, ese es el principio y fundamento de todas sus páginas. Ojalá que cuando lo leamos saboreemos ese consuelo de Cristo que continuamente nos ofrece en la vida, pero cuando uno lee sus páginas lo ve en la historia y en la devoción de su gente. Para terminar, me uno a su entrañable y sincera dedicatoria. No puedo hacer otra cosa. A la memoria de mis padres Enrique y Remedio, que me educaron en la fe de la Iglesia. Un recuerdo especial a tu abuelo Rufino, que fue tesorero de la Real Cofradía. Don Rufino Almansa Moreno, al que no solo se le debe la grada del altar que junto a la Junta Directiva de aquel momento, de 1821, allí grabaron su nombre, sino por ser eslabón, como tantos otros abuelos, de aquellos que educaron en la fe, siendo consuelo, consolando y consolado. A toda Cazorla, porque ¿quién no es devoto del Señor del Consuelo? Todo el mundo, ¿verdad? Cuánta humildad encierra tanto saber. Conviene que yo mengüe para que otro crezca, dijo Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús. No puedo más que terminar dando el turno al que empuñó la palabra y la dejó escrita, y así ser historia eterna. Don Rufino Almansa Tallante, autor del libro El Cristo del Consuelo, su origen y devoción en Cazorla. Después de todas las cosas que han dicho, queridos hermanos, aunque no veo a ninguno, pero sé que está aquí todo Cazorla, porque unos, y la Illuela también, es verdad, en la Illuela fui párroco mucho tiempo, está representada toda Cazorla en vosotros. A todos dedico y he dedicado lo que he ido escribiendo al Señor sobre el Señor del Consuelo. Y esta noche me encuentro un poco avergonzado. ¿Y por qué? Porque yo no he oído que hablen de mí nunca tantas cosas bonitas y también dichas
como las que han dicho Carmen y Bartolomé. No creo, y espero, le pido al Señor que no se me suban a la cabeza, porque entonces no habrá quien se pueda acercar a mí, y eso no lo quiero. Les perdono las cosas que han dicho. Y les perdono las cosas que han dicho porque les quiero mucho. Y sé que las han dicho también por el afecto que me tienen. Y ya dicho todo esto, quiero hacer hincapié en algo que no es suficientemente conocido por los cazorleños. Cuando leáis el libro, pararos un poquito y leerlo y releerlo el segundo capítulo. El segundo capítulo que versa sobre la rama de la Fernández de Angulo que se establece en Cazorla con la avenida de Don Íñigo Fernández de Angulo, Sandoval y Velasco como alguacil mayor de Cazorla. Él compró el título al rey Fernando IV, Felipe IV, perdón. Y entonces esta familia, aunque debiera ser muy conocida entre nosotros, se ha perdido su rastro. A primeros del siglo XIX desaparecen de aquí porque los mayores que quedaban aquí eran clérigos y otros murieron solteros. Y entonces se extinguió esta familia aquí en Cazorla. Los otros habían marchado a la corte como era costumbre entre los nobles en aquel tiempo. Junto al rey era la forma de llegar a ser personas importantes. Entonces digo, tenemos que conocer bien a esta familia porque naturalmente son los que trajeron a Cazorla la devoción al Cristo del Consuelo, que hoy día es el corazón de Cazorla y además es parte de su identidad. Si algún día, no lo quiera Dios, nos quitaran al Señor del Consuelo, Cazorla no sería la misma. Entonces voy a daros una breve reseña de esta familia. Yo no quiero cansaros, porque, en fin, no puedo decir, pero cuando se nos calienta la boca a los curas, una ruina. No es para tanto. La familia Fernández de Angulo son y pertenecen a la nobleza más antigua de Castilla. Ellos vienen del Valle del Mena, en las montañas de Burgos. Allí tienen su casa solar, que es un torreón fortificado. Allí al lado tienen sus descendientes todavía una casa-palacio. Pertenecen
a la nobleza más antigua de Castilla, porque son nada más y nada menos que familia y bastante cercana del condestable de Castilla, los condestables de Castilla. Don Pedro, el que fundó la capilla del condestable de Burgos, don Pedro Fernández de Velasco. Los Fernández de Angulo son Fernández de Angulo, Velasco y Sandoval. Y en Burgos, no solo este monumento de la capilla del condestable tiene que ver con esta familia, sino que actualmente el Museo Provincial está colocado en el magnífico Palacio Renacentista de los Fernández de Angulo, Sandoval y Velasco. Son los nuestros, los que vienen a Cazorla. Viene a Cazorla don Íñigo Fernández de Angulo, que era corregidor de Zamora, y compra el oficio de alguacil mayor de Cazorla. En aquel tiempo era este oficio de gran importancia. Viene aquí y se casa con una cazorleña noble también, y también descendiente del solar de Burgos. Se llama doña Francisca Antonia Sandoval y de la Tobilla. De este matrimonio que se establece en Cazorla nacen 4 hijos que llegarán a ser algo muy importante cada uno. El primero es don Íñigo Rodulfo Fernández de Angulo. Don Íñigo Rodulfo es el mayorazgo y llega a ser marqués de Hinojares. Es él con su esposa, doña Francisca Juana de Sandoval, que era prima suya, son los 2 señores que hay a los pies del Cristo que nosotros llamamos de los Dorantes, por esos 2, por don Íñigo Rodulfo y su esposa, marqueses de Hinojares. Son esos 2 señores los que mandan pintar el cuadro, y según la costumbre de aquel tiempo se hacen retratar a los pies del Cristo en actitud de orantes. El segundo hijo es don Sancho Alejandro. De don Sancho Alejandro podréis leer en el capítulo del libro de la familia Fernández de Angulo. De don Sancho Alejandro podréis leer muchísimas cosas, pero yo os voy a dar 3 cosas nada más. Este es capitán de corazas del ejército del rey Felipe. Y en el 1668, la reina Mariana de Austria, ya viuda de don Felipe IV, lo nombra gobernador y capitán general de la provincia
de Nueva Andalucía en América. Allí, don Íñigo Rodulfo hizo muchísimas proezas en favor de la corona. Una de las cosas por las que es conocido es porque es el fundador de Nueva Barcelona en América. Él también, que era devotísimo de la Virgen de la Cabeza, de nuestra Virgen de la Cabeza, era devotísimo, hizo en América, mandó construir un fortín al que bautizó con el nombre de esta señora, Fortín de Nuestra Señora de la Cabeza. De él nos quedó una caplilla que ya los jóvenes ya no lo saben. No conviene que se olviden estas cosas. La transcribo en el libro. Don Sancho Alejandro era tan devoto de la Virgen de la Cabeza que cuando viajaba siempre le traía un regalo. Y entonces compusieron una letrilla que ya cantaban en ese tiempo. Virgen de la Cabeza, ponte la toca, que don Santo de Angulo te traerá otra. Don Santo de Angulo es don Sancho Alejandro de Angulo. El tercer hijo de esta familia fue nada más y nada menos que religioso franciscano. Posiblemente profesó en nuestro convento, pero eso no lo puedo afirmar. Es una suposición mía que a lo mejor algún día puede ser que sea. Este, siendo franciscano, fue nombrado guardián del Real Convento de San Luis de Jaén, que era de franciscanos. Fue ministro general de la Orden Franciscana. Fue el que dio orden de que se escribieran las crónicas de San Francisco de la provincia de Granada. Fue luego obispo de Càller y fue también virrey de Cerdeña y su capitán general. Luego pasó a ser obispo de Ávila y finalmente heredó el título de marqués de Ñajares de su hermano don Íñigo Rodulfo. El cuarto hijo se llama también Íñigo, pero se llama Íñigo Alejandro. Y este fue capitán de corazas del infante don Juan José de Austria. De modo que, como veis, eran grandes personajes en su época. Mucho más porque los cuatro no solo pertenecían a la nobleza, sino que también los cuatro y el padre eran caballeros de la Orden de Santiago. No quiero cansar más, porque si sigo os cuento todo el libro.
los hijos de don Sancho Alejandro volvieron luego de América y volvieron a Cazorla y vivieron en la casa de sus antepasados, en la calle de Santiago. Y creo que eran de las últimas casas de la calle. Cuando yo era niño, en la casa que fue de los Torres, había una gran fuente de taza, muy grande, con una especie de jaula de hierro para que no cayeran los niños. Y yo creo que por las señas que da el catastro de la Ensenada, las casas de estos señores estaban allí. Por cierto, don Vicente Fernández de Angulo, hijo de don Santo Alejandro, que fue uno de los que vinieron de América, cuando hace la descripción de su casa en el catastro de Ensenada, es una verdadera preciosidad. ¿Cómo la describe? Porque describe hasta las plantas que tiene en el jardín. Dice que tiene un jardincito con 9 naranjos chinos, con flores y rosales, que su casa es capaz, una casa principal como corresponde a su categoría y cómoda para que vivan en ella a gusto sus 7 hijos. Dice que para que los niños que son jóvenes no se distraigan por ahí en cosas que no llevan a nada o cosas que pueden ser malas, él tiene una mesa de juegos hecha en nogal con incrustaciones. Leer esto que está transcrito en el libro produce una sensación de dulzura, de sencillez, de familiaridad. Y dice luego, porque yo ya soy mayor, voy a cumplir 74 años y cuando le plazca a la majestad divina puede recogerme. Pues todas estas cosas y mucho más podríamos estar hablando esta noche, pero hay que dejar algo para otro día. Quiero deciros que me siento profundamente emocionado y profundamente confundido, porque yo sabía que me queríais, pero lo de esta noche no lo esperaba. Esperaba 30 o 40 personas. Por eso, muchas gracias. Y muchas gracias. Y muchas gracias a los dos ponentes, a Carmen y a Bartolomé. Y muchas gracias a Pachi, que tanto se desvela por mí. Muchas gracias.
decía que la boca de los curas cuando se calienta, pues ya no os voy a decir nada más que una cosa, pero os la quiero decir. Me vais a perdonar. Mirad, siempre he tenido mucha ilusión, aun en medio de las dificultades. Esto es muy necesario en la vida. Pero cuando me dio el infarto cerebral, quedó destrozado. No es que perdiera la ilusión, pero tenía momentos muy duros. Apenas podía hablar y físicamente estaba hecho polvo. En uno de esos días que me encontraba así, desanimado, y fue de los primeros días que bajé a casa, porque empecé a bajar a casa y no pasaba del despacho, no tenía ganas, no. Pues al tercer o cuarto día, ya era primavera, pues subí arriba y sabéis que en el balcón de atrás de mi casa hay una parra antiquísima, muy vieja, tan vieja que yo estaba ya pensando en que había que cortarla, porque ya los brotes que echaba eran muy pequeños, muy flojos, y abrí el balcón porque allí tengo una pequeña biblioteca, y abrí el balcón para deleitarme un poco en mis libros. Al abrir el balcón vi como una respuesta que Dios me daba. Miré y vi que la parra estaba floreciendo. Inmediatamente no se me vino otra cosa a la imaginación, sino esto. Rufino, esto es lo que está haciendo el Señor contigo. Tú eres viejo ya, como la parra, pero el Señor te ayudará y te llevará adelante. Y eso este aplauso para el Señor. Y eso lo estoy viendo de día en día. Yo al principio no podía decir misa bien. Me daba miedo. Ya digo misa, gracias a Dios, incluso puedo predicar, aunque sea un poquito confuso. Pues esto es lo que quería deciros. Hay que confiar siempre en Dios. Él siempre tiene una respuesta para nosotros. En ese momento que yo estaba hundido, la respuesta fue esa. Y estoy viendo de día en día que efectivamente el Señor quiere que por ahora continúe. Aunque no escribiendo a mano, porque con el infarto me quedó un temblor muy fuerte y me cuesta mucho escribir a mano. Por eso, pero continúo escribiendo con el ordenador. En el ordenador está escrito lo que he puesto en el programa de este año. Espero, con la ayuda de Dios,
porque estoy empezando a aprender a escribir. Espero que un día pueda dedicaros el libro a todos. Por hoy me tenéis que perdonar. Ha sido un placer estar una hora con vosotros. Gracias por todo. El mejor regalo que puede hacer la cofradía en este 75 aniversario, ¿verdad, Carmen?, es hacer este libro. A la salida se están vendiendo. Seguro que lo leeréis, ¿a que sí? ¡Viva el Señor del Consuelo!